nombre es Laura, soy de Veracruz, y lo que voy a contar sucedió en 2021. Trabajaba en una farmacia de barrio, esas con consultorio médico adjunto donde los clientes podían consultar con una doctora por un precio simbólico. Era un lugar tranquilo, casi familiar, donde los mismos rostros iban y venían cada semana. La mayoría de las consultas eran simples, gripes, dolores de cabeza o revisiones rápidas para obtener recetas. Nunca pensé que aquel lugar, tan cotidiano y tan rutinario, pudiera convertirse en el escenario de algo que aún no logro explicar. Era lunes por la mañana cuando llegó una señora mayor al local. Era una de esas clientas habituales que todos conocíamos, de esas personas que siempre saludan con amabilidad y comparten historias de sus nietos mientras esperan su turno. Pero ese día, su comportamiento era diferente. Estaba sonriente, más animada de lo normal. Se acercó al mostrador para agradecer con entusiasmo a la doctora que, según ella, la había atendido la noche anterior. Al escucharla, me detuve en seco. Algo no cuadraba. El consultorio médico de la farmacia siempre cerraba a las 8 de la noche, y yo misma había cerrado la puerta la noche anterior. Además, no había médico de guardia en el turno nocturno. Traté de disimular mi confusión y le pregunté si estaba segura de que había sido aquí. La señora asintió con firmeza y comenzó a describir a la doctora que la atendió, una mujer joven, de cabello castaño lacio, delgada, y con una voz muy calmada. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Esa descripción coincidía perfectamente con Mariana, la doctora que había trabajado en ese mismo consultorio hacía 2 años. Pero había un detalle inquietante: Mariana había fallecido en un accidente automovilístico mientras regresaba a casa una noche, justo después de salir de su turno en esta misma farmacia. Traté de no mostrar mi incomodidad y simplemente sonreí, pensando que la señora estaba confundida. Quizás había ido a otro consultorio o alguien más la había atendido. Pero mientras escuchaba cómo describía con detalle la manera en que la doctora la revisó y le recomendó medicamentos específicos, empecé a sentir que algo estaba muy mal. No era posible que alguien que ya no estaba viva pudiera haberle tomado la presión o recetado analgésicos, como ella aseguraba. Después de que la señora se fue, compartí lo sucedido con mis compañeros, pensando que se burlarían de mí. Para mi sorpresa, sus reacciones no fueron de incredulidad. La encargada del turno matutino, Clara, me miró seria y dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba haber sido atendido por una doctora en horarios en los que el consultorio estaba cerrado. Según ella, 2 o 3 clientes habían llegado antes con historias similares, describiendo a Mariana sin saber que ya no trabajaba ahí, ni mucho menos que había fallecido. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que todo era una coincidencia o algún tipo de confusión colectiva. Pero con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar en la farmacia. Algunos clientes decían que, al pasar cerca del consultorio cuando estaba vacío, sentían una presencia, como si alguien estuviera dentro. Otros mencionaban que, al mirar por la ventana pequeña de la puerta del consultorio, habían visto una silueta moviéndose en el interior, a pesar de que las luces estaban apagadas. Yo misma comencé a notar cosas extrañas. Algunas noches, al cerrar la farmacia, escuchaba ruidos débiles provenientes del consultorio. Al principio pensé que eran las tuberías o los muebles ajustándose por la humedad, pero los sonidos se repetían con demasiada frecuencia, golpes ligeros, pasos, o el chirrido de la silla giratoria moviéndose. Cada vez que revisaba, el consultorio estaba vacío. Una noche, mientras hacía inventario, el sistema eléctrico falló brevemente y dejó todo el local en penumbra. Me quedé inmóvil, esperando que las luces regresaran. Cuando finalmente lo hicieron, noté que la puerta del consultorio estaba entreabierta. Estoy completamente segura de que la había cerrado al terminar el horario de consultas esa tarde, como siempre lo hacía. Decidí entrar para revisar. El lugar estaba tal y como lo habíamos dejado, los estantes llenos de medicamentos, el escritorio ordenado, el estetoscopio colgado en su lugar. Pero al darme la vuelta para salir, noté algo que me hizo detenerme. Había un olor en el aire, un aroma muy leve a perfume floral. Reconocí ese olor al instante. Era el mismo que Mariana solía usar.
A la mañana siguiente, mi incomodidad creció cuando Clara me contó algo más. Dijo que desde que Mariana había fallecido, varios empleados habían reportado cosas extrañas, pero nadie hablaba abiertamente del tema por miedo a ser tomados por locos. Algunos decían haber encontrado recetas escritas a mano con la letra de Mariana en el escritorio, a pesar de que todas sus pertenencias habían sido retiradas tras su muerte. Otros aseguraban haber visto su figura a través de la ventana del consultorio, sentada en la silla giratoria, escribiendo en silencio. La gota que colmó el vaso ocurrió un viernes por la noche. Era mi turno de cerrar y me encontraba sola en la farmacia. Eran casi las 10 y me disponía a apagar las luces cuando escuché un ruido claro y nítido. Era el sonido de la silla del consultorio girando, como si alguien se hubiera sentado y luego se hubiera levantado rápidamente. Me armé de valor y fui al consultorio. La puerta estaba cerrada, pero al abrirla, encontré algo que me dejó helada, una receta médica recién escrita en el escritorio. Reconocí al instante la letra de Mariana. La receta tenía fecha de ese mismo día y estaba firmada con su nombre completo, como si ella misma hubiera estado ahí minutos antes. Salí del consultorio temblando y cerré el local lo más rápido que pude. Al día siguiente, hablé con el dueño de la farmacia y le conté todo. Pensé que se reiría de mí o que me diría que necesitaba un descanso, pero su reacción fue diferente. Me escuchó en silencio y luego confesó que, tras la muerte de Mariana, él mismo había experimentado cosas extrañas. Decía que sentía que ella nunca se había ido del todo, como si algo la mantuviera ligada al consultorio. Decidí renunciar una semana después. No podía seguir trabajando en un lugar donde no me sentía tranquila. Desde entonces, trato de evitar pasar por esa farmacia, aunque todavía escucho rumores. Algunos dicen que los nuevos empleados también han visto cosas. Otros aseguran que, durante las noches, si pasas cerca del local, puedes ver una luz tenue encendiéndose en el consultorio, como si alguien estuviera trabajando ahí dentro. Hasta el día de hoy, no sé qué creer. Lo único que sé es que hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían ser posibles, pero que suceden de todos modos. Y quizá, solo quizá, Mariana aún sigue cuidando a los pacientes que llegan a esa farmacia, aunque su turno haya terminado hace mucho tiempo. El cliente con ojos rojos. Soy Alejandro, y esto ocurrió en 2022. Trabajaba como encargado nocturno en una farmacia de Querétaro, un empleo que me permitía estudiar por las mañanas y pagar mis gastos sin demasiadas complicaciones. Siempre pensé que el turno nocturno sería tranquilo, un lugar seguro donde las peores interrupciones serían clientes olvidadizos o alguna que otra falla en el sistema de cobro. Pero todo eso cambió una noche, y desde entonces ya no miro mi vida con los mismos ojos. Era una madrugada común, de esas en las que el tiempo parece detenerse. La avenida frente a la farmacia estaba vacía, el único movimiento venía del parpadeo de un semáforo lejano. Las luces blancas del local llenaban cada rincón con un brillo uniforme, dándome una falsa sensación de seguridad. Me sentía un poco somnoliento, pero mantenía la rutina, reacomodando productos, limpiando el mostrador y verificando que el inventario coincidiera con las ventas del día. Eran cerca de las 2:40 de la mañana cuando escuché el leve zumbido de la puerta automática al abrirse. Alcé la vista esperando ver a algún cliente buscando una aspirina o algo para el insomnio. Lo que vi, sin embargo, fue completamente diferente. Un hombre entró lentamente, con pasos deliberados. Era alto, delgado, y vestía ropa oscura que parecía desgastada, como si hubiera caminado kilómetros bajo la lluvia, aunque no había caído una sola gota esa noche. Lo primero que noté fue cómo evitaba las zonas iluminadas de la farmacia, manteniéndose siempre en los rincones más sombríos, lejos del resplandor fluorescente. La forma en que movía su cuerpo era inusual, como si estuviera midiendo cada paso, asegurándose de no tocar más luz de la necesaria. Cuando finalmente llegó al mostrador, me miró de frente. O eso creí, porque no podía distinguir bien su rostro al principio. Su piel era demasiado pálida, casi traslúcida, y tenía una expresión que no puedo describir como otra cosa más que incómoda. Me pidió un medicamento,
uno común, algo que podía entregarle sin problema. Su voz era baja, casi como si le costara trabajo hablar, pero no había nada raro en su pedido. Lo extraño ocurrió cuando levanté la mirada para responderle. Sus ojos me atraparon al instante. Eran completamente rojos. No tenían la apariencia de ojos irritados, ni de alguien que hubiera llorado o estuviera enfermo. Era como si todo el globo ocular, desde el borde hasta el centro, estuviera teñido de un rojo profundo, uniforme, sin matices. Su mirada era penetrante, y durante unos segundos no pude apartar mis ojos de los suyos. Sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como si una corriente helada me recorriera desde el pecho hasta los pies, pero no me podía mover. El hombre me sonrió ligeramente, una sonrisa pequeña pero llena de algo que no puedo definir. No era amabilidad ni alegría, sino algo que me provocó un malestar profundo. Le entregué el medicamento con manos temblorosas, tratando de evitar el contacto visual. No dijo nada más. Tomó la bolsa, se dio la vuelta y salió lentamente del local, tal como había entrado. El zumbido de la puerta automática cerrándose detrás de él marcó el final de su presencia, pero no de mi inquietud. Me quedé parado detrás del mostrador, tratando de entender lo que acababa de pasar. Quise pensar que solo estaba cansado, que tal vez sus ojos no eran tan rojos como los recordaba, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero cuanto más trataba de convencerme de eso, más real me parecía su mirada, su sonrisa, su extraña forma de moverse. A la mañana siguiente, antes de que terminara mi turno, revisé las cámaras de seguridad. Quería confirmar que lo que había visto realmente había sucedido. Abrí las grabaciones del momento exacto en que la puerta se había abierto, pero lo que encontré me dejó sin aliento. En el video, la puerta automática se abría y cerraba como debía, pero no había nadie entrando. Ninguna figura, ninguna sombra. Solo el movimiento mecánico de la puerta y el vacío de la madrugada. Sin embargo, en las grabaciones podía verme a mí reaccionando, alzando la vista, hablando y entregando el medicamento, como si realmente hubiera atendido a alguien que no estaba ahí. Revisé las cámaras una y otra vez, intentando encontrar algún error, algún fallo técnico que pudiera explicar lo que estaba viendo, pero todo estaba en orden. No había interrupciones ni defectos en la grabación. Simplemente, el hombre no aparecía. Durante las noches siguientes, no podía evitar sentirme vigilado. Cada vez que la puerta automática se abría, aunque fuera por una ráfaga de viento o un cliente cualquiera, me invadía una sensación de alerta. Incluso llegué a tener la impresión de que algo se movía en las esquinas más oscuras de la farmacia, aunque nunca vi nada concreto. Unos días después, uno de mis compañeros del turno diurno, Arturo, me encontró revisando las grabaciones de las cámaras otra vez. Le conté, de manera general, lo que había sucedido. Al principio se rió, como si fuera una broma, pero su expresión cambió cuando le mencioné los ojos rojos. Dijo que había escuchado historias similares de otros empleados de la zona. Según los rumores, un hombre con ojos rojos había sido visto en tiendas y farmacias cercanas, siempre durante la madrugada. Algunas personas decían que era una especie de ente, algo que no pertenecía a este mundo. No quise creer en supersticiones, pero después de lo que había visto con mis propios ojos, era difícil no hacerlo. A pesar de mis intentos por olvidar el incidente, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas en el local. Algunas noches, sin razón aparente, las luces parpadeaban justo antes de que alguien entrara. Otras veces, el sistema eléctrico fallaba y dejaba la farmacia en completa oscuridad por unos segundos. Incluso el sistema de inventario comenzó a registrar productos que no habíamos vendido, como si alguien hubiera tomado cosas sin pasar por caja. Pero lo más inquietante ocurrió un mes después de aquel encuentro. Estaba organizando productos en una de las góndolas cuando encontré un pedazo de papel doblado entre las cajas. No pertenecía al inventario, ni tenía nada que ver con los clientes que había atendido. Lo abrí y me quedé helado al leer lo que decía. Era una lista. En ella estaban escritos los nombres de varios medicamentos, algunos de los cuales no teníamos en la farmacia. Pero lo que más me impactó fue que, al final de la lista, estaba escrito mi nombre. De inmediato llevé el papel a mi jefe,
pero él no supo qué decir. Me dijo que probablemente alguien lo había dejado ahí por accidente, pero no parecía convencido. A partir de ese momento, comencé a buscar otro trabajo. Renuncié poco tiempo después, y no he vuelto a trabajar en turnos nocturnos desde entonces. Sin embargo, aún me pregunto quién o qué era aquel hombre. Tal vez solo fue alguien con una enfermedad ocular extraña, o tal vez era algo más. Lo único que sé es que no quiero volver a verlo. Cada vez que pienso en su sonrisa, siento que, de alguna manera, aún me está observando desde algún lugar que no puedo entender. La secta de las píldoras. Me llamo Juan, soy de Puebla, y lo que voy a contar sucedió en 2017, durante uno de los años más extraños y oscuros de mi vida. Por aquel entonces trabajaba en una farmacia en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo durante el día, pero que de noche adquiría un aire diferente. Las calles solían estar desiertas después de las 10, y la única luz provenía de los focos fluorescentes del local y del viejo poste que parpadeaba en la esquina. El turno nocturno no era muy demandante, pero a veces ese silencio resultaba más perturbador que relajante. Era una noche de martes, cerca de las 11:45, cuando los vi llegar. La puerta automática de la farmacia se abrió y un grupo de personas entró en fila, una detrás de otra. No era algo común ver a tantas personas juntas a esa hora, y mucho menos vestidas como ellos. Cada uno llevaba una capucha negra que les cubría casi todo el rostro. Parecían haber salido de alguna película de terror. Había 5, tal vez 6, y no dijeron ni una sola palabra. Sus movimientos eran lentos, casi sincronizados, como si hubieran ensayado cada paso. Una de las figuras, la que parecía ser el líder, se acercó al mostrador mientras el resto se quedó atrás, mirando fijamente los estantes de medicamentos. Me sentí nervioso al instante. No es común que entre un grupo de personas encapuchadas pidiendo medicamentos en la madrugada. El líder me pasó un papel doblado. Era una lista. En ella estaban anotados varios medicamentos específicos, analgésicos, tranquilizantes y algunas sustancias controladas que solo podían venderse con receta médica. Al leerlo, supe que algo no estaba bien. Aunque todos los nombres eran de medicamentos legítimos, la combinación no tenía sentido. ¿Para qué alguien necesitaría ese tipo de fármacos juntos? Les dije que no podía venderles los medicamentos sin una receta válida. No hubo protestas ni reclamos. El líder simplemente colocó un sobre encima del mostrador. Cuando lo abrió, vi que estaba lleno de billetes. Eran más de 5,000 pesos, mucho más de lo que habría costado cualquier compra regular. Lo empujé de vuelta, diciéndoles que no podía aceptar el dinero, pero no respondieron. Se quedaron inmóviles por un momento, como si estuvieran evaluando mi reacción. Luego, sin decir nada, se giraron y salieron del local en el mismo orden en que habían llegado. El silencio que dejaron detrás era tan opresivo que por un instante pensé que me faltaba el aire. La puerta automática se cerró y me quedé mirando el sobre que seguía ahí, junto a la lista. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero algo dentro de mí no estaba bien. Me sentía inquieto, como si alguien estuviera observándome desde algún rincón del local. Revisé las cámaras de seguridad por curiosidad, esperando ver algo que explicara lo que había pasado, pero lo que vi me perturbó aún más. Las grabaciones mostraban a las figuras encapuchadas entrando y saliendo, pero en la pantalla sus movimientos se veían extraños, casi entrecortados, como si la cámara no pudiera captar cada uno de sus pasos. Además, cuando revisé el momento exacto en que el líder dejó el sobre, noté algo que no había visto antes. Había dibujado algo en el mostrador con su dedo, un símbolo que desapareció en cuestión de segundos. Intenté seguir con mi rutina en los días posteriores, pero las cosas comenzaron a volverse más raras. Una mañana, al llegar al trabajo, encontré un símbolo pintado en una de las paredes exteriores de la farmacia. Era un dibujo extraño, como una combinación de líneas y círculos que no entendí. Pensé que era una broma de algún grafitero, pero lo más inquietante era que parecía estar hecho con algo más que pintura. Tenía un color rojizo y un brillo extraño bajo la luz del sol. Intenté ignorarlo,
pero al día siguiente apareció otro símbolo, esta vez en la puerta trasera del almacén. Era similar al primero, pero más detallado. Las líneas parecían formar una figura que recordaba a un ojo. Nadie en el local sabía quién lo había hecho, y las cámaras no mostraban nada inusual. Era como si los símbolos hubieran aparecido de la nada. Esa noche, decidí contarle lo que estaba pasando a un amigo mío, Carlos, que tenía cierta fascinación por las historias de lo paranormal y lo oculto. Cuando le describí los símbolos, su rostro se puso serio. Me dijo que sonaba a algo que había leído antes, runas usadas en rituales de invocación. Según él, esos símbolos no eran solo decorativos, tenían un propósito específico. Me advirtió que tuviera cuidado y que no los ignorara. No quise creerle al principio. Pensé que estaba exagerando, pero su advertencia comenzó a cobrar sentido cuando las cosas en la farmacia se volvieron aún más extrañas. Las noches eran cada vez más pesadas. A menudo, mientras estaba solo, sentía una presión en el ambiente, como si algo invisible se moviera entre las góndolas. El zumbido de los refrigeradores, que siempre había sido constante, empezaba a cortarse de manera irregular, dejando breves momentos de un silencio absoluto que me ponía los nervios de punta. Un martes por la noche, alrededor de las 3 de la mañana, decidí ir al almacén para organizar unas cajas. Cuando abrí la puerta, sentí un golpe de frío que no tenía sentido. Dentro del almacén encontré algo que me hizo retroceder de inmediato. En el suelo había un círculo dibujado con lo que parecía ser ceniza. En el centro del círculo había otro símbolo similar a los de las paredes, pero esta vez estaba rodeado de velas negras apagadas. Me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que estaba viendo. Nadie más tenía acceso al almacén. No podía entender cómo había llegado eso ahí ni quién lo había hecho. Cerré la puerta de golpe y decidí no volver a entrar hasta que amaneciera. Al día siguiente, reporté lo que había visto a mi jefe, pero él no le dio mucha importancia. Dijo que probablemente alguien se había colado al local durante la noche, aunque las cámaras no mostraban nada extraño. Me ofreció cambiarme de turno, pero yo sabía que no era suficiente. Algo estaba pasando en esa farmacia, algo que no podía explicar, y ya no quería estar ahí. Antes de renunciar, decidí hacer una última revisión en las cámaras de seguridad. Quería encontrar una explicación lógica, algo que me ayudara a convencerme de que todo tenía una razón. Pero lo que vi me dejó sin palabras. En una de las grabaciones de la semana anterior, se podía ver claramente el momento en que los símbolos comenzaron a aparecer. En el video, las sombras de las góndolas parecían moverse por sí solas, alargándose y girando de manera antinatural. Fue en ese momento cuando, por un breve segundo, apareció una figura encapuchada en el centro del cuadro, inclinándose hacia la pared antes de desaparecer de nuevo. Renuncié esa misma semana. Desde entonces, nunca he vuelto a trabajar en un turno nocturno. A veces, paso por esa farmacia y todavía siento que algo no está bien. No sé si los símbolos siguen ahí o si alguien más ha notado lo que ocurre. Lo único que sé es que, esa noche, algo más que un grupo de personas encapuchadas entró a la farmacia, algo que dejó una marca que no se puede borrar. La mujer sin rostro. Me llamo Iván, soy de la Ciudad de México, y esto ocurrió en 2019. Trabajaba en una farmacia ubicada en una esquina concurrida de la colonia Roma, un lugar donde las luces de los negocios y el tráfico nunca dejan de parpadear. Siempre pensé que trabajar de noche en un lugar tan vivo sería fácil, incluso monótono. La ciudad nunca duerme, y yo tampoco lo hacía. Pero lo que pasó esa noche me dejó marcado. Todo comenzó un martes cualquiera. Eran las 11:30 de la noche, y la farmacia estaba prácticamente vacía. Mi compañero Jorge y yo pasábamos el tiempo ordenando productos y atendiendo a los pocos clientes que entraban. El lugar tenía una calma inusual para esa hora. No había ruido de autos afuera, solo el lejano murmullo de la ciudad. Yo estaba detrás del mostrador, distraído revisando un inventario, cuando la puerta automática se abrió. Sentí el aire más frío al instante. Fue como si algo hubiera cambiado en la atmósfera, pero no presté atención.
Solo levanté la mirada para saludar al cliente que acababa de entrar. Fue entonces cuando la vi. Una mujer alta, delgada, con un sombrero grande que cubría casi todo su rostro y un velo negro que caía hasta sus hombros. Su ropa era completamente oscura, algo que no era extraño para alguien en la ciudad, pero había algo en ella que me hizo sentir intranquilo. Se acercó lentamente al mostrador, sus movimientos eran calculados, casi mecánicos. Mantenía la cabeza baja, como si no quisiera que la miraran directamente. Cuando estuvo frente a mí, noté que el velo no dejaba ver nada de su rostro, ni siquiera un contorno o la sombra de una nariz. Pensé que tal vez era una persona mayor, alguien que usaba el velo para cubrirse del frío o de la contaminación. Habló en voz baja, tan baja que apenas pude entenderla. Me pidió un medicamento que reconocí de inmediato, era un sedante fuerte que normalmente no se vende sin receta. Mientras me explicaba lo que necesitaba, traté de pedirle más detalles, pero al levantar un poco la vista hacia su cara, noté algo que me dejó helado. Bajo el velo no había rostro. No había ojos, boca, nariz, nada. Solo oscuridad. No era una sombra ni un efecto de la luz. Era como si el espacio debajo del velo simplemente no existiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un sudor frío en la nuca. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de apartar la mirada de ese vacío imposible que parecía absorberlo todo. No sé cómo, pero logré reaccionar. Aparté la vista rápidamente y balbuceé algo, intentando aparentar normalidad. La mujer no hizo ningún gesto, ni siquiera pareció notar mi reacción. Se quedó inmóvil por unos segundos antes de dar media vuelta y salir lentamente del local. La puerta automática se cerró detrás de ella, y me quedé ahí, aturdido, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, quizás era solo el reflejo de las luces o un truco de sombras. Pero en el fondo sabía que no era así. Jorge, mi compañero, me miró extrañado. Me preguntó por qué me veía tan pálido, si estaba enfermo o algo así. Intenté explicarle lo que acababa de pasar, pero apenas terminé de hablar, él se rió y me dijo que seguramente estaba exagerando, que había visto mal o que la mujer simplemente llevaba maquillaje o algo que la hacía ver rara. Pero su explicación no tenía sentido. No había nada bajo ese velo, nada que pudiera reflejar la luz o siquiera dar la ilusión de un rostro. Los días siguientes me obsesioné con lo que había pasado. Revisé las cámaras de seguridad de esa noche, esperando encontrar algo que confirmara lo que había visto, pero lo que vi solo me confundió más. La mujer aparecía en el video, caminando lentamente hacia el mostrador, pero el velo parecía un borrón. Ningún detalle era visible, como si la cámara misma no pudiera enfocarla correctamente. Lo más extraño vino después. Un par de noches después del incidente, empecé a escuchar rumores entre los repartidores y otros empleados de farmacias cercanas. Algunos mencionaron haber visto a una mujer con un sombrero grande y un velo negro entrando a sus locales, siempre cerca de la medianoche. Decían que pedía medicamentos de manera extraña, pero que su presencia era inquietante. Nadie mencionaba que no tuviera rostro, pero todos coincidían en que algo en ella no era normal. Un repartidor nos contó que, después de entregarle un pedido en una farmacia de la colonia Condesa, regresó para dejar el cambio, pero la mujer ya no estaba. Lo extraño fue que, según él, nadie la había visto salir, a pesar de que la puerta estaba cerrada y había otros clientes dentro. Mientras más escuchaba estas historias, más seguro estaba de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. La ciudad, con todo su ruido y movimiento, estaba llena de historias que nunca se contaban, y esta era una de ellas. Una semana después, estaba trabajando en el turno nocturno, intentando no pensar demasiado en la mujer. La noche era tranquila, y la farmacia estaba vacía. De repente, la puerta automática se abrió. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo antes de siquiera voltear. Sabía que era ella antes de verla. La misma figura alta y delgada, el sombrero grande, el velo negro. Se acercó al mostrador, pero esta vez no habló. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo.
Intenté mantener la calma, pero era imposible no sentir el aire pesado a su alrededor. Todo parecía más oscuro, más frío. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, la mujer dio media vuelta y salió por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Esa fue la última vez que la vi. Después de esa noche, decidí renunciar. No le conté la verdad a mi jefe ni a nadie más, solo dije que tenía otros planes y que necesitaba cambiar de trabajo. No quería pasar otra noche en ese lugar, esperando que ella regresara. Meses después, escuché que otras farmacias en la zona seguían reportando visitas de una mujer con un velo negro. Nadie sabía quién era ni qué quería, pero siempre dejaba a los empleados con una sensación de inquietud. Algunos incluso decían que, después de verla, empezaban a soñar con figuras oscuras o sentían que alguien los observaba desde las esquinas de sus casas. Nunca supe qué era realmente esa mujer, si era algo sobrenatural o si mi mente me había jugado una mala pasada. Pero una cosa es segura, hay cosas en esta ciudad que no podemos explicar, cosas que parecen surgir de la misma oscuridad que tratamos de ignorar. Y a veces, esas cosas se aparecen en los lugares más comunes, como una farmacia en la noche. El rostro en el refrigerador. Mi nombre es Mariana. Era 2017 y trabajaba en una farmacia en Cancún. Tenía 26 años y estaba acostumbrada a los turnos nocturnos, un horario que muchos evitaban, pero que yo prefería porque la paga era mejor y el ambiente, en teoría, era más tranquilo. La farmacia estaba ubicada en una avenida transitada durante el día, pero al caer la noche, el movimiento disminuía hasta que las calles quedaban completamente desiertas. Al principio, todo iba bien. Las madrugadas eran monótonas, marcadas por el sonido de las cajas registradoras, el zumbido de los refrigeradores y las pocas visitas de clientes buscando medicamentos de emergencia. Pero esa rutina se rompió una noche. La noche que descubrí algo que no puedo explicar y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que recuerdo lo que vi. Era una madrugada particularmente silenciosa. Las horas pasaban lentas y el único ruido que acompañaba la soledad del local era el del aire acondicionado. Estaba sentada detrás del mostrador, revisando en mi celular para matar el tiempo, cuando un sonido llamó mi atención. Era un golpe seco, apagado, como si algo hubiera caído dentro del refrigerador donde almacenábamos las vacunas. No le di importancia al principio. Pensé que quizás una caja mal apilada se había movido. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Era imposible ignorarlo. Me levanté y caminé hacia el refrigerador, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Revisé alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie más en el local. Estaba completamente sola. Cuando me acerqué al refrigerador, sentí algo extraño. Había una especie de vibración en el aire, como si el ambiente dentro de la farmacia hubiera cambiado de repente. Los golpes continuaron, rítmicos, casi desesperados. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero lo que vi hizo que mi cuerpo se congelara. En el interior del refrigerador, entre las cajas de vacunas, estaba el rostro de un hombre. No era un rostro dibujado ni una sombra que pudiera confundirse con algo más. Era un rostro real, perfectamente visible, con los ojos abiertos y la boca desfigurada, como si estuviera gritando con toda la fuerza de sus pulmones, pero sin emitir ningún sonido. Su piel estaba azulada, cubierta de una escarcha fina, como si estuviera congelado desde hacía días. Cerré la puerta de golpe, sin pensarlo 2 veces. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que había visto. Di un paso hacia atrás, mi respiración estaba descontrolada, y un miedo inexplicable me invadió. No me atreví a abrir la puerta de nuevo. En lugar de eso, agarré mis cosas y salí corriendo del local. No le conté a nadie lo que había visto esa noche. Temí que me tomaran por loca o, peor aún, que me despidieran. Al día siguiente, regresé al trabajo como si nada hubiera pasado, pero no podía quitarme la imagen de ese rostro congelado de la cabeza. A lo largo del día, revisé el refrigerador varias veces, esperando encontrar alguna señal de lo que había visto, pero estaba completamente vacío.
Las vacunas estaban ordenadas en sus cajas y no había nada fuera de lo común. Traté de convencerme de que lo que había pasado fue producto de mi imaginación, tal vez un efecto de la falta de sueño. Pero esa explicación no me tranquilizó. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, comenzaron los golpes de nuevo. Esta vez no me acerqué al refrigerador. Me quedé detrás del mostrador, paralizada, escuchando cómo los golpes se hacían cada vez más intensos. Por momentos, me parecía que algo se arrastraba dentro, como si alguien estuviera intentando salir. No podía dejar de mirar hacia el refrigerador, esperando que algo sucediera. Pero nunca se abrió. Con el tiempo, los golpes se convirtieron en un evento recurrente. Siempre comenzaban a la misma hora, cerca de las 10 de la noche, y se repetían durante varios minutos antes de detenerse abruptamente. Intenté ignorarlos, seguir trabajando como si nada pasara, pero cada vez era más difícil. Lo peor era que no era la única que los escuchaba. Una noche, mi compañero de turno, Ernesto, también los escuchó. Me miró confundido, preguntándome qué podía hacer, pero no dije nada. No quería sonar paranoica, así que le dije que probablemente era un problema con el motor del refrigerador. Pero lo extraño fue que, después de esa noche, Ernesto dejó de presentarse al trabajo. Renunció sin dar explicaciones y nadie pudo contactarlo. El incidente empezó a hacerse conocido entre los empleados. Aunque nadie hablaba del tema directamente, todos evitaban acercarse al refrigerador después de las 10. Algunos incluso cambiaron sus horarios para no trabajar durante las noches. Parecía que todos sabían que algo extraño estaba pasando, pero nadie quería enfrentarlo. Un día, decidí investigar un poco más. Busqué información sobre el local, tratando de averiguar si algo había ocurrido allí antes de que se convirtiera en una farmacia. Descubrí que, hace muchos años, el lugar había sido una carnicería. Según algunos vecinos, el dueño desapareció de manera repentina y su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos rumores decían que había sido asesinado y que su cadáver nunca salió del lugar. No podía evitar conectar esa historia con lo que había visto en el refrigerador. Aunque trataba de convencerme de que eran solo coincidencias, cada noche que pasaba en la farmacia me sentía más insegura, más vigilada. A veces, cuando estaba sola, sentía una presión en el aire, como si alguien estuviera cerca, pero no podía verlo. Mi última noche en la farmacia fue la peor de todas. Los golpes comenzaron, como siempre, a las 10 en punto. Esta vez, no eran solo golpes. Podía escuchar algo más, un sonido como un roce, como si algo estuviera arañando las paredes del refrigerador desde dentro. Sentí un nudo en el estómago y traté de mantenerme ocupada, pero no podía ignorarlo. El sonido se detuvo de repente, dejando un silencio abrumador. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero entonces las luces comenzaron a parpadear. Una de las lámparas del techo explotó, llenando el lugar de pequeñas chispas. En ese momento, el refrigerador se abrió solo. No pude moverme. Mis ojos estaban fijos en la puerta abierta, esperando ver algo salir de ahí. Pero no pasó nada. Solo estaba el frío, saliendo en pequeñas nubes blancas, envolviendo el aire del local. Sentí que algo estaba ahí, algo que no podía ver, pero que sabía que me estaba observando. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No volví a pisar esa farmacia, y nunca le conté a nadie más lo que vi. A veces me pregunto si las personas que trabajan ahí ahora también han escuchado los golpes. O si, tal vez, alguien más ha abierto la puerta del refrigerador después de las 10 de la noche. Lo único que sé es que hay cosas que es mejor no intentar entender. El perro que me observaba. Era 2018. Me llamo Daniela y tenía 24 años cuando trabajaba en una farmacia en una pequeña localidad de Chiapas. El lugar estaba sobre una carretera, al borde de la nada, con solo algunos negocios alrededor que cerraban temprano. La farmacia era lo único abierto toda la noche, iluminando la oscuridad con sus tubos fluorescentes parpadeantes. Al principio, me gustaba la tranquilidad del turno nocturno. Las primeras horas pasaban lentas,
pero sin sorpresas. Sin embargo, eso cambió una noche en la que un perro negro apareció frente al local. No le di mucha importancia al principio. Estaba acostumbrada a ver perros callejeros rondando por la zona. Sin embargo, era diferente. Era más grande de lo habitual, de pelaje negro como el carbón, con ojos que parecían casi humanos. Se quedó sentado justo frente a la puerta automática, mirándome fijamente. No gruñía, no ladraba, no hacía ningún movimiento. Simplemente me observaba con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Pensé que se iría pronto, pero no fue así. Durante horas, permaneció ahí, inmóvil, mientras atendía a los pocos clientes que entraban y salían. Algunos ni siquiera lo notaron, pero yo no podía ignorarlo. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos seguían clavados en mí, como si estuviera esperando algo. Incluso después de que cerramos las puertas al amanecer, el perro seguía ahí, sentado en la misma posición, hasta que finalmente desapareció. A partir de esa noche, el perro comenzó a aparecer todas las madrugadas. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, mirando hacia el interior del local. Intenté ahuyentarlo un par de veces, pero no reaccionaba, ni siquiera cuando golpeaba el suelo con fuerza para asustarlo. Era como si no le afectara nada de lo que hacía, como si no estuviera completamente presente. Los demás empleados no parecían preocuparse. Algunos decían que era solo un perro callejero buscando comida o refugio. Pero había algo en su mirada que me hacía sentir que no era solo un animal. Era demasiado constante, demasiado preciso en sus acciones. Su presencia empezó a convertirse en una rutina inquietante, como si el perro formara parte del turno nocturno. Una noche, uno de los clientes que atendí se dio cuenta de mi incomodidad. Era un hombre mayor, de rostro curtido por el tiempo, que parecía conocer bien las leyendas locales. Al pagar su compra, me comentó sin rodeos que ese perro podría ser un nahual. Según él, era posible que alguien estuviera usando al animal para vigilarme, tal vez por envidia, tal vez por rencor. Me reí nerviosamente, tratando de no tomar en serio lo que decía, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa madrugada, cuando el perro apareció una vez más, no pude quitarme de la cabeza lo que el hombre había dicho. Su mirada parecía más penetrante que nunca, y por primera vez sentí un miedo que no podía explicar. Intenté distraerme organizando las góndolas y revisando el inventario, pero cada vez que levantaba la cabeza, ahí estaba el perro, inmóvil y observándome. Era como si supiera lo que estaba pensando, como si pudiera leerme. A los pocos días, los sueños comenzaron. Al principio eran fragmentos confusos, sombras que se movían en la oscuridad, figuras altas y deformes que parecían observarme desde lejos. Pero con el tiempo se volvieron más claros, más intensos. En mis sueños, veía al perro negro parado frente a mi cama, mirándome con esos mismos ojos profundos. A veces, detrás de él, podía distinguir siluetas humanas, oscuras y desdibujadas, que parecían vigilar desde las esquinas de mi habitación. Me despertaba siempre a la misma hora, las 3:13 de la madrugada, con el corazón acelerado y un sudor frío en la frente. Lo más perturbador era que, cada vez que me asomaba por la ventana de mi cuarto, tenía la extraña sensación de que alguien estaba ahí, oculto entre las sombras de la calle. Nunca veía a nadie, pero el sentimiento de ser observada no desaparecía. Una noche en particular, al llegar a la farmacia para iniciar mi turno, noté que el perro no estaba afuera como siempre. Sentí un alivio temporal, pensando que finalmente se había ido. Sin embargo, al entrar al local, encontré algo que me hizo retroceder. En el suelo, frente al mostrador, había huellas mojadas, como si el perro hubiera entrado antes que yo. Pero lo extraño era que las puertas automáticas estaban cerradas y no había forma de que un animal hubiera podido entrar sin activarlas. Las huellas eran perfectamente visibles y seguían un patrón extraño. No se dirigían a ningún lugar en particular, simplemente se movían en círculos alrededor del mostrador antes de desaparecer por completo. Pasé el resto de la noche mirando nerviosamente hacia la puerta, esperando que el perro apareciera, pero no lo hizo. Sin embargo, esa noche, los ruidos comenzaron. Parecían venir del techo o de las paredes,
pequeños golpes que iban y venían sin razón aparente. Revisé varias veces, pensando que tal vez algún animal había quedado atrapado en el falso techo, pero no encontré nada. Los ruidos eran irregulares, como si alguien estuviera caminando lentamente por encima de la farmacia. Traté de ignorarlos, pero su frecuencia aumentó con cada noche que pasaba. El perro volvió 2 noches después. Esta vez no estaba sentado frente a la puerta, sino que se encontraba un poco más lejos, al otro lado de la calle, pero su mirada seguía fija en mí. Parecía más grande que antes, más oscuro, como si la sombra misma de la noche lo hubiera absorbido. No pude apartar los ojos de él. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, su imagen regresaba a mi mente. Esa misma madrugada, cuando finalmente regresé a casa, el sueño que tuve fue diferente. No solo veía al perro en mi habitación, esta vez sentí su presencia. No sé cómo explicarlo, pero podía percibir el peso de su mirada incluso mientras dormía. Era como si algo estuviera sentado en el borde de mi cama, observándome con una paciencia infinita. Me desperté al amanecer, agotada y con la sensación de que algo había estado conmigo toda la noche. Decidí renunciar a la farmacia poco después. Mi salud mental estaba deteriorándose y sentía que ya no podía soportar más las noches llenas de tensión. Mi última noche de trabajo, el perro no apareció. Sin embargo, mientras cerraba el local, noté algo extraño en la pared del almacén, una marca negra que no había visto antes, como un dibujo hecho con ceniza. Era un círculo, con símbolos en su interior que no entendí. Dejé las llaves en el mostrador y me fui sin mirar atrás. Desde entonces, los sueños desaparecieron y nunca volví a ver al perro negro. Pero a veces, cuando camino por la calle en las noches de lluvia, siento esa misma mirada fija sobre mí. Nunca me atrevo a voltear, porque hay cosas que es mejor no confirmar. El cliente de medianoche. Era 2009. Me llamo Andrea, y tenía 21 años cuando trabajé en una pequeña farmacia en Tijuana. El turno nocturno no era lo ideal, pero necesitaba el dinero para pagar mis estudios. Pasaba las noches entre largas horas de silencio, organizando estantes, limpiando el mostrador y atendiendo a los pocos clientes que se atrevían a salir a esa hora en una ciudad que no siempre dormía, pero que a menudo escondía sus secretos en la oscuridad. Había llovido esa noche. La lluvia no era algo tan común en Tijuana, pero cuando caía, lo hacía con fuerza, dejando las calles llenas de charcos y un ambiente que parecía más apagado de lo normal. Eran cerca de las 11:45 de la noche y estaba contando el inventario detrás del mostrador cuando la puerta automática se abrió de golpe. El sonido me sobresaltó, no porque no estuviera acostumbrada, sino porque hasta ese momento no había visto a nadie en la calle. El hombre que entró no parecía alguien que buscara refugio de la lluvia. Era alto y delgado, con una complexión que rayaba en lo enfermizo. Llevaba una chaqueta negra que parecía haber absorbido más agua de la que podía soportar y goteaba al caminar. Lo que más me llamó la atención fue su rostro. Pálido, casi cenizo, con ojos oscuros que no miraban directamente a nada, como si estuviera viendo más allá de las paredes. Tenía algo en las manos, un papel que sostuvo con fuerza mientras se acercaba lentamente al mostrador. Su presencia era tan inquietante que casi quise retroceder, pero me quedé quieta. Su paso no hacía ruido alguno, a pesar de que el suelo estaba húmedo por las gotas que arrastró al entrar. En ese momento no lo pensé demasiado, estaba demasiado concentrada en tratar de controlarme y aparentar normalidad. Me entregó el papel. Era una receta, escrita a mano. La tinta parecía estar deslavada, como si hubiera estado expuesta a la humedad. Pedía un medicamento que reconocí de inmediato, un sedante antiguo que hacía años no se fabricaba. Le expliqué que no lo teníamos, pero que podía buscar una alternativa. Apenas levanté la mirada del papel y me di cuenta de que el hombre ya estaba saliendo, con la misma lentitud con la que había entrado. Sentí un alivio inexplicable al verlo cruzar la puerta. Mis ojos lo siguieron mientras caminaba hacia la calle, y fue entonces cuando algo me hizo detenerme. El pavimento afuera estaba empapado, pero no dejó ni una sola huella en su camino.
En ese instante, lo racionalizó mi mente, tal vez la lluvia había borrado sus pisadas antes de que pudiera notarlas. Me obligué a volver al trabajo, pero había algo en su presencia que no podía quitarme de la cabeza. Al día siguiente, revisé las cámaras de seguridad. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, pero lo que vi, o más bien lo que no vi, me dejó helada. En el momento exacto en que recordaba haberlo visto entrar, las cámaras no captaron absolutamente nada. La puerta automática se abrió y se cerró como si el viento la hubiera empujado, pero no había rastro de él. Ni una sombra, ni un indicio de que alguien hubiera estado allí. No quería parecer paranoica, pero el hecho de que algo que yo recordaba con tanta claridad no estuviera en el video me inquietó profundamente. A partir de esa noche, todo cambió en la farmacia. Comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación. Las luces del local parpadeaban sin motivo, y los equipos, que siempre funcionaban bien, comenzaban a fallar de manera aleatoria. A veces, la puerta automática se abría en plena madrugada, aunque no había viento ni nadie afuera. Una noche, mientras limpiaba los estantes, escuché el leve golpe de algo cayendo al suelo. Me giré y vi que una caja de medicamentos había salido disparada de uno de los anaqueles. Pensé que tal vez había quedado mal colocada, pero cuando la revisé, noté que era un sedante, uno similar al que estaba escrito en la receta de aquel hombre. Me dije a mí misma que no era más que una coincidencia, pero eso no me tranquilizó. Los eventos continuaron con mayor frecuencia. A veces encontraba cajas mal ordenadas que yo sabía que había colocado perfectamente. Otras, los refrigeradores de medicamentos comenzaban a emitir un pitido molesto porque alguien, o algo, había dejado una de las puertas entreabierta. Lo más extraño era que siempre ocurría cerca de la medianoche, como si esa hora marcara el inicio de algo que no podía ver, pero que claramente estaba ahí. Una noche particularmente tranquila, me quedé después del cierre para hacer inventario. La lluvia había vuelto, y el sonido de las gotas golpeando el techo de lámina del almacén llenaba el lugar. Todo estaba en calma, hasta que la puerta automática volvió a abrirse de golpe. Me asomé al mostrador de inmediato, pero no había nadie. Salí a revisar la calle, pensando que tal vez alguien había pasado corriendo y activado el sensor, pero la avenida estaba completamente vacía. Al regresar al mostrador, algo llamó mi atención. Sobre la superficie mojada del suelo, justo frente a la puerta, había una serie de gotas perfectamente alineadas, como si alguien hubiera estado parado ahí. Lo extraño es que no había nadie en el local, y el piso estaba completamente seco apenas unos minutos antes. Limpié el agua, tratando de calmarme, pero esa sensación de ser observada se intensificó durante toda la noche. A medida que pasaban los días, empecé a notar un patrón. Cada vez que ocurría algo extraño, era como si estuviera relacionado con el hombre de la receta. Comencé a preguntarme si realmente era un cliente o si había sido algo más. Su rostro, pálido y distante, aparecía en mi mente cada vez que intentaba dormir. Me preguntaba por qué había venido a esa farmacia, por qué había pedido ese medicamento en específico. Una madrugada, revisé nuevamente las cámaras, buscando algo que me diera una respuesta. Noté algo que no había visto antes. En cada grabación de los días anteriores, en los momentos en que ocurrían los eventos extraños, había un parpadeo en el video. Eran apenas unos segundos, un salto en las imágenes, como si alguien hubiera apagado las cámaras justo en esos momentos. No podía explicar cómo o por qué sucedía eso, pero era inquietante. El punto más aterrador llegó en mi última noche de trabajo en la farmacia. Había decidido renunciar, cansada de las cosas que pasaban, de la sensación constante de que algo me acechaba. Durante mi último turno, sentí una especie de tensión en el aire, como si algo estuviera esperando a que me fuera. Cuando llegó la medianoche, escuché el ruido de la puerta automática abriéndose una vez más. Esta vez, no quise asomarme. Me quedé detrás del mostrador, sintiendo como el ambiente a mi alrededor se volvía más pesado. No vi a nadie entrar, pero cuando revisé el suelo mojado frente a la puerta, las huellas de unos zapatos estaban ahí, perfectamente marcadas. Se dirigían al centro del local, pero desaparecían justo antes de llegar al mostrador.
Esa fue la última vez que trabajé ahí. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre o qué buscaba realmente, pero hay algo que sí tengo claro, hay cosas que no podemos explicar, cosas que, aunque intentemos ignorarlas, dejan marcas que no podemos borrar. Y a veces, esas marcas se quedan con nosotros para siempre. La receta maldita. Soy Pedro, de Mérida. Era 2010 y trabajaba como encargado en una pequeña farmacia de barrio. Había comenzado el turno nocturno hacía poco, una rutina tranquila, sin más emoción que atender uno que otro cliente que llegaba buscando algo para el insomnio o medicamentos olvidados. Mérida es conocida por su calor sofocante, pero las madrugadas en esa zona eran distintas. Un aire húmedo y pesado invadía el lugar, como si algo extraño siempre estuviera suspendido en la atmósfera. Todo comenzó una noche aparentemente normal. Eran las 3:15 de la madrugada y estaba revisando el inventario detrás del mostrador. La calle estaba completamente vacía y el único sonido era el zumbido constante de los refrigeradores. Fue entonces cuando la puerta automática se abrió. No vi ni escuché a nadie entrar al principio, pero después de unos segundos, un hombre de complexión delgada emergió de entre las sombras, caminando lentamente hacia el mostrador. Su aspecto me llamó la atención de inmediato. Vestía una camisa de manga larga arrugada, un pantalón negro demasiado grande para su cuerpo y zapatos gastados cubiertos de polvo. Pero lo que realmente me inquietó fue su rostro, pálido, con profundas ojeras y un brillo extraño en los ojos. Sin saludar ni decir nada, colocó una receta escrita a mano sobre el mostrador. Al leerla, me di cuenta de que pedía un medicamento que no vendíamos. El nombre del medicamento no me era familiar, pero algo en la caligrafía de la receta me puso incómodo. Las letras parecían haber sido escritas con demasiada fuerza, casi rasgando el papel, y los trazos eran desiguales, como si quien lo escribió estuviera temblando. Intenté explicarle al hombre que no teníamos ese producto y que, de hecho, no conocía ninguna farmacia que lo vendiera. La reacción que tuvo fue inmediata y perturbadora. De un momento a otro, empezó a gritar. No eran gritos normales, había algo extraño en ellos, como si estuvieran cargados de una rabia inhumana. Golpeó el mostrador con ambas manos, exigiendo el medicamento. Su rostro había cambiado completamente, sus ojos parecían más oscuros, casi vacíos. Fue un momento aterrador, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre tomó la receta de vuelta y salió corriendo, dejando tras de sí un olor penetrante. Ese olor nunca lo había sentido antes. Era algo fuerte, metálico y nauseabundo, pero también tenía un toque químico, como azufre quemado. Lo más extraño es que, a pesar de que el hombre se fue, el olor permaneció durante horas. Traté de ignorarlo y seguí con mi turno, pero no podía quitarme de la cabeza la expresión de su rostro ni el modo en que había salido, casi como si se desvaneciera en el aire. 2 días después, cuando llegó el turno de limpiar, encontré algo que me dejó helado. La receta estaba en el basurero, completamente quemada. No entendía cómo era posible. Recordaba claramente que el hombre se la había llevado, pero ahí estaba, el papel reducido a cenizas. Revisé las cámaras de seguridad por curiosidad, pero las grabaciones de esa noche estaban incompletas. Algo había interferido con el sistema, y las imágenes se cortaban justo en el momento en que el hombre salía. Desde entonces, las cosas en la farmacia cambiaron. Todo comenzó con problemas eléctricos. Las luces parpadeaban constantemente, los refrigeradores se apagaban y encendían sin razón aparente, y el sistema de la puerta automática empezó a fallar. Había noches en las que, a pesar de no haber nadie afuera, la puerta se abría y cerraba una y otra vez. Al principio, pensé que se trataba de un desperfecto técnico, pero los técnicos que revisaron los circuitos no encontraron nada malo. Luego vinieron los ruidos. Al principio eran ligeros, como un golpeteo en las paredes, pero pronto se intensificaron. Eran golpes fuertes que venían del techo o del almacén. Más de una vez, tuve que armarme de valor para revisar, solo para descubrir que no había nada ni nadie allí. Sin embargo, cada vez que regresaba al mostrador, sentía que algo me observaba desde la penumbra.
Un mes después de aquel encuentro, decidí hablar con Claudia, la dueña de la farmacia, para contarle lo que estaba ocurriendo. Pensé que tal vez ella sabría algo que yo no. Su reacción me sorprendió. No parecía sorprendida ni incrédula. En cambio, suspiró profundamente y me contó que esa no era la primera vez que alguien reportaba cosas extrañas en el local. Al parecer, antes de que fuera una farmacia, ese edificio había sido utilizado para otras cosas, incluyendo reuniones clandestinas de un grupo que se decía adorador del diablo. No le di mucho crédito a su historia al principio, pero cuanto más investigaba, más detalles escalofriantes surgían. Algunos vecinos aseguraban haber visto sombras extrañas moviéndose en las ventanas de la farmacia durante las noches, incluso cuando estaba cerrada. Otros decían que escuchaban ruidos inexplicables cuando pasaban por allí. Todo parecía apuntar a que el lugar tenía una historia oscura, pero lo que me preocupaba era la conexión con ese hombre y la receta quemada. Una noche, mientras trabajaba solo, decidí inspeccionar el almacén nuevamente. Estaba decidido a encontrar alguna explicación para los ruidos y las fallas eléctricas. Llevé una linterna y revisé cada rincón del lugar. Al principio, no encontré nada fuera de lo normal, solo cajas de medicamentos y estanterías polvorientas. Pero cuando estaba a punto de regresar al mostrador, mi linterna iluminó algo extraño en el piso, un pequeño círculo dibujado con lo que parecía ser cera negra. El círculo tenía símbolos que no reconocía, y en el centro había una especie de marca de quemadura. Era como si alguien hubiese realizado algún tipo de ritual allí. El aire en el almacén se volvió insoportablemente pesado, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que debía salir de inmediato. Cerré la puerta del almacén y decidí no volver a entrar por el resto de la noche. Con el paso del tiempo, los eventos extraños continuaron, pero aprendí a ignorarlos. El olor a azufre aparecía ocasionalmente, especialmente cerca del mostrador, y los ruidos seguían siendo frecuentes. Sin embargo, lo peor ocurrió un año después, en el aniversario de aquella noche. Mientras cerraba la farmacia, el sistema eléctrico falló completamente, dejando todo el lugar en completa oscuridad. Estaba a punto de buscar una linterna cuando sentí un golpe seco en el mostrador. Al encender la luz de mi celular, vi algo que me dejó helado. La receta, exactamente igual a como la había recibido aquella noche, estaba sobre el mostrador. Pero esta vez, no estaba escrita con tinta. Las letras eran rojas, como si hubiesen sido trazadas con sangre. No sé cómo terminé ese turno. Desde entonces, decidí buscar otro trabajo. Dejé la farmacia poco después y nunca regresé. A veces, aún me pregunto quién era ese hombre y qué fue exactamente lo que me entregó aquella noche. Pero, sobre todo, me atormenta la pregunta más grande: ¿qué habría pasado si hubiera tenido ese medicamento? El niño de los dulces. Era 2014. Me llamo Karina y trabajaba en el turno nocturno de una farmacia en Monterrey. No era el trabajo más emocionante, pero al menos el horario era tranquilo y me permitía estudiar por las mañanas. Las calles a esas horas estaban desiertas, apenas iluminadas por las luces amarillentas de los postes. La farmacia estaba ubicada en una avenida principal, rodeada de edificios viejos y negocios que cerraban temprano. La soledad del lugar siempre me pareció más cómoda que inquietante, hasta esa noche. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando sucedió. La noche estaba particularmente callada, como si el mundo entero hubiese detenido el aliento. Estaba ordenando algunas cajas en el mostrador cuando la puerta automática se abrió, dejando entrar a un niño de unos 6 años. Su apariencia me desconcertó de inmediato. Llevaba una camiseta blanca sucia y un pantalón corto lleno de manchas. Sus pies descalzos estaban ennegrecidos por la mugre, y sus ojos, aunque grandes y oscuros, tenían una expresión inexplicablemente distante. No dijo nada al principio. Caminó lentamente hacia el mostrador, ignorando por completo las góndolas con productos. Cuando llegó frente a mí, levantó su mano diminuta y señaló un pequeño dulce de los que siempre teníamos al lado de la caja registradora. Era imposible no sentir lástima al verlo. Su rostro estaba cansado,
como si hubiese estado vagando por días sin descanso. Sin pensarlo, tomé el dulce y se lo entregué. No iba a cobrarle, era evidente que lo necesitaba más que nadie. El niño tomó el dulce con ambas manos, lo miró como si fuera el objeto más valioso del mundo y luego me dedicó una sonrisa breve, casi tímida. En un abrir y cerrar de ojos, dio media vuelta y salió por donde había entrado. Lo extraño fue que no escuché el sonido de la puerta automática al abrirse ni al cerrarse. Extrañada, me acerqué para mirar hacia afuera, pero no vi a nadie. La avenida seguía vacía, el silencio intacto. Volví al mostrador intentando sacudirme la sensación extraña que me había dejado su presencia. No tardé en comentarle lo sucedido a mi compañera de turno, Diana, que estaba en el almacén revisando inventario. Cuando le hablé del niño, noté que su expresión cambió de inmediato. Se quedó inmóvil, como si lo que yo había dicho le hubiese dado un golpe invisible. Finalmente, con voz entrecortada, me contó algo que hizo que mi corazón se acelerara. 5 años atrás, un niño había muerto atropellado justo frente a la farmacia. Según Diana, el accidente ocurrió en plena noche, cuando un coche perdió el control y lo embistió mientras cruzaba la avenida corriendo. Ella recordaba la conmoción que causó el incidente entre los vecinos, especialmente porque el niño vivía cerca y solía jugar por la zona. Cuando Diana me dijo esto, mi piel se erizó, pero lo peor estaba por venir. Desde aquel accidente, varios empleados habían reportado eventos extraños durante el turno nocturno. Algunos decían encontrar dulces tirados inexplicablemente en el mostrador, otros aseguraban haber visto a un niño descalzo corriendo por los pasillos. Diana nunca había visto nada, pero su relato me dejó inquieta. Intenté calmarme diciéndome que tal vez había imaginado todo, que era solo una coincidencia. Pero en el fondo sabía que había algo más. Esa misma noche, mientras trataba de concentrarme en mi trabajo, algo llamó mi atención. Un dulce idéntico al que le había regalado al niño estaba en el mostrador, justo en el mismo lugar donde antes no había nada. Sentí un peso en el pecho. No podía recordar haberlo puesto ahí. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero estaba sola. Diana aún seguía en el almacén y el lugar estaba en completo silencio. Los días siguientes intenté olvidar lo sucedido. Sin embargo, las cosas no tardaron en ponerse aún más extrañas. Cada cierto tiempo, encontraba dulces colocados en el mostrador sin explicación. Siempre eran del mismo tipo, siempre aparecían en el mismo lugar. Empecé a sentirme paranoica, mirando hacia la puerta automática cada vez que se abría, esperando encontrar al niño de nuevo. Pero él no volvió, al menos no como aquella noche. Una madrugada, cuando estaba cerrando la caja, escuché un ruido sutil, como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Miré hacia abajo y vi un dulce rodando lentamente por el piso, deteniéndose justo a mis pies. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, tal vez había caído de alguna bolsa o alguien lo había dejado olvidado. Pero cuanto más lo pensaba, más absurda me parecía esa idea. Empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Algunas noches, los dulces aparecían en patrones, como si alguien los hubiese colocado deliberadamente formando líneas o figuras. Otras veces, los envoltorios estaban abiertos, pero los dulces intactos. Una noche, incluso encontré uno en el almacén, un lugar al que nadie más había tenido acceso. Esto no podía ser una broma. Intenté hablar con Diana al respecto, pero ella evitaba el tema. Decía que no quería involucrarse, que era mejor dejarlo así. Me aconsejó que no le diera importancia, pero yo no podía ignorarlo. Algo estaba pasando en esa farmacia, algo que no podía entender ni explicar. Empecé a investigar sobre el niño del accidente, buscando en periódicos locales y preguntando a los vecinos. Muchos lo recordaban, pero nadie sabía mucho sobre él. La información era escasa. Su nombre era Samuel y vivía con su abuela en un edificio cercano. Lo describían como un niño tranquilo, pero muy curioso. Algunos decían que tenía la costumbre de pedir dulces en los negocios de la zona. Esto me pareció demasiado coincidente como para ignorarlo. ¿Era posible que lo que había visto aquella noche fuera su espíritu? ¿Por qué seguía apareciendo?
Una madrugada, decidí quedarme después de mi turno para intentar obtener respuestas. Me senté en el mostrador, mirando fijamente hacia la puerta automática, esperando que algo sucediera. Las horas pasaron y, justo cuando empezaba a pensar que todo había sido una mala idea, lo vi. Era una figura pequeña y borrosa, apenas visible bajo la tenue luz del interior de la farmacia. Estaba parada junto al estante de dulces, inmóvil. Parpadeé varias veces, intentando confirmar si lo que veía era real. La figura permaneció allí por unos segundos, luego dio un paso hacia atrás y desapareció por completo. Sentí un vacío indescriptible, una sensación de pérdida que no podía explicar. Cuando revisé el mostrador, encontré otro dulce en el mismo lugar de siempre. Esta vez, lo guardé en mi bolso, como si hacerlo pudiera darme alguna conexión con lo que estaba pasando. Desde entonces, he seguido trabajando en la farmacia, pero el niño nunca volvió a aparecer de forma tan clara. Sin embargo, los dulces continúan apareciendo de vez en cuando, como si alguien quisiera recordarme que sigue ahí, observando. Me gusta pensar que, de alguna manera, está buscando algo, quizás solo un poco de atención o el acto simple de que alguien lo recuerde. No sé si alguna vez entenderé completamente lo que sucedió en esas noches. Pero cada vez que encuentro uno de esos dulces en el mostrador, siento una mezcla de miedo y tristeza. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, cosas que simplemente están ahí, esperando ser reconocidas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.